Mañana 53 minutos en toda la República Argentina. Bueno, ayer se cumplieron 35 años de la caída del Plan Pucho. Y en línea está con nosotros Liliana Zunino. Ella estuvo en ese momento del operativo, ella participó de aquel operativo que acabó con el Clan Puquio o el Clan Pucho, depende cómo quieran decirlo ustedes, en la famosa Casa Fantasma. Liliana, buenos días, todo el equipo de la FINUR te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un gusto. Liliana, vamos a recordar un poco aquel momento, aquella parte triste de nuestra historia, aquella parte nefasta de nuestra historia como país y como sociedad. ¿Cómo fue ese momento principalmente en vos? ¿Cómo les llegó el aviso de que habían dado con la casa? ¿Cómo fue el momento de decirles vamos al operativo, los que vamos a trabajar somos nosotros? Bueno, yo estaba en Defraudaciones y Estafas, que es un lugar donde se trabajaba todo lo que era secuestro y extorsiones. Así que era un trabajo común, un episodio común dentro de lo que era todos los trabajos, ¿no? Uh-huh. Era un secuestro más. Sí. Habíamos trabajado el caso de Ulet, habíamos trabajado el secuestro de Nahum, de Manuquián, uh-huh. Y nunca habíamos llegado a ninguna solución. Uh-huh. Nunca habían aparecieron muertos, hasta que se produce otro secuestro más, que es el de la señora Bollín del Prado, y lo salimos a trabajar sin pensar con qué nos íbamos a encontrar. O sea, podía salir bien, podía salir mal, podía ser otro fracaso más. Y más allá que se le venía haciendo un seguimiento muy exhaustivo, ¿no? Y estuvimos un mes trabajando ese secuestro. Sí, sí. Y en ese momento estaba en TEL, perdón, que hacía como una especie de ir cerrando focos de donde se producían las llamadas, claro, hasta que quedara el teléfono de donde estaba, marcaba el lugar, el sitio correcto donde estaba ese teléfono que estaban usando en ese momento. Bien. Y dio la casualidad que ese día yo estaba de a servicio. Una cuadra. Uh-huh. O sea, me tocó de suerte, por decirlo así, estar ahí cerca y poder llegar primera con en aquel entonces era su comisario, comisario inspector hoy retirado, uh-huh. Muti, Luis Rubén Muti. ¿Eran dos personas? Los dos. Eran dos nada más. Sí, porque los coches se dispersaban, claro, porque no sabíamos por dónde se podía producir la llamada. ¿Y usted estaba embarazada? Y yo estaba embarazada de mi primer hijo, sí. Con 3 meses. Bueno, ¿y cómo fue el momento? No eran 3 meses, eran casi 2 meses, bien. 2 meses porque, bueno, eso me costó que ese procedimiento después me tuviera que cuidar durante mucho tiempo porque lo podía perder. Claro, fue el estrés, me imagino. Eso particularmente, o sea, fue una situación bastante estresante, me imagino, y de mucha tensión, ¿no? Empezar a hacer todo un seguimiento y de repente no esperarse el resultado final y que suceda todo tan casual y aparte que te haya tocado justamente a vos estar en ese lugar, ¿no? Sí, realmente fue, ya te digo, para mí fue una sorpresa, en ese momento una alegría, por supuesto que los nervios, por más que estemos acostumbrados a ese trabajo, uh-huh. Los nervios los tenés. Claro. La situación, cuando lo fuimos a detener, éramos nosotros 2 y ellos eran 3, uh-huh. Daniel Pucio que no se comportó correctamente y bueno, hubo una serie, cuando la gente de la estación de servicio vio el movimiento, vio que bajamos con armas en las manos, apareció toda Metropolitana, todas las comisarías de Buenos Aires estaban ahí uh-huh. apuntándonos a nosotros. Claro. Uh-huh. Sí, fue bastante en ese momento, no sé si estresante, estábamos acostumbrados a vivir situaciones difíciles. ¿Y era un contexto donde estas situaciones eran comunes? Y se daba de todo. Yo participé de otro secuestro donde cuando fuimos a buscar a la persona, a la víctima, y estaban los secuestradores, ahí hubo un tiroteo. Claro, sí. Donde salió personal policial herido y bueno, los secuestradores fallecidos, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
También, que es fuerte, también, fuerte eso. No. Liliana, que también es una situación bastante tensa y que uno, digamos, empieza a acostumbrar ya, pero digo, por ahí en ser uno de los casos, bueno, más reconocidos y aparte en empezar a conocer una personalidad que realmente tuvo mucho que ver en esto de los secuestros y de destruir familias, y que fue destapado y se conoce como uno de los peores casos de la historia argentina, ¿no? Bueno, después de esta detención nos enteramos que fueron los causantes de los secuestros anteriores. Hasta ahí no sabíamos. Hasta ahí no sabían. No sabíamos ni que existían. Claro. ¿Cómo? Incluso, Claro. lo más importante que se había trabajado en ese momento, sacando los secuestros, era la banda de Aníbal Gordon también. Claro. ¿Cómo era Daniel Pucho? Así uno viéndolo y ¿cómo era su semblante? ¿Era una persona, digamos, más de hablar o más tranquilo? No, era tranquilo pero agresivo. Tranquilo en eso de hablar, ¿no? O sea, no era... No era de decir muchas palabras. Pero era agresivo. Claro. En ese momento le quiso robar el arma al subcomisario que estaba conmigo. ¿Es cierto que cuando lo detienen, él decía que no tenía miedo a morir? Me lo dijo a mí. Sí, se lo dijo a ella. Y usted le dijo que yo estoy para matarte, algo así fue el dicho. Y sí, ¿qué se le puede contestar Sí. a una persona de 20 años, 21, 22 años tendría en ese Claro. momento? Que él había estado en Australia, ¿no es cierto? Él es el chico que estuvo en Australia. Él estuvo afuera un tiempo y después el padre lo hizo volver. Después Claro. está el otro, Guillermo, que es el que se fue, no quiso saber nunca nada de nada, se fue y no volvió nunca más. Liliana, la verdad es que, bueno, yo mucho de esto todavía no estaba bien. La verdad que fue algo que conmocionó al país. Saliendo de la dictadura empezaba esto. Un hijo jugador de rugby que en San Isidro era como muy conocido y dejar el deporte que tanto amó, jugar en los Pumas, ¿no es cierto?, para meterse en casos criminales con el padre Arquímedes Puquio. La verdad es que algo que hasta hace 8 años atrás ellos negaban y se murieron negando todo lo que ellos habían hecho. La verdad es que algo que ni los vecinos podían creer, que en esa casa tuvieran tanta violencia, delincuencia junta. Sí, estaban todos enfermos, estaban enfermos. O sea, si uno se ponía a hablar, la conducta de Silvia, de la que falleció, que era una chica grande ya en ese momento, cuando estaba ahí se dormía, se reía, y estaba llena la clase, estaba repleta de policías, porque no solamente estaba la federal, sino que estaba la policía de la provincia. Y lo tomó como que estaba en medio de una fiesta. Claro. Cuando llega la mujer con la más chica, también le dice a uno de mis compañeros: ¿qué pasó? ¿Hay fiesta? No, señor, estamos haciendo un allanamiento, le dijo mi compañero. O sea, lo tomaron muy en broma, como si no pasara nada. Ellos se sentían evidentemente muy impunes, ¿no? Que no les iba a pasar nada. O evidentemente tenían un desequilibrio psicológico, para mí era un desequilibrio importante, emocional, que, bueno, porque está claro que toda una familia trabajando en pos de hechos delictivos de esta naturaleza no es normal, no es habitual. O sea, hay que estar enfermo. Usted, Liliana, ¿cuántos años tenía en ese momento? Y se van a dar cuenta cuántos tengo ahora. Bueno, tenía 30. Sigue siendo joven, sigue siendo joven. No le escondo. Tenía 30 años, sí. Liliana, era una persona. Era súper joven. Y más o menos. Liliana, No, hoy que ha pasado el tiempo, ¿te has dado cuenta de la relevancia que esto tuvo, que fuiste parte de uno de los hechos más importantes de la historia, obviamente haciendo referencia a este nivel, ¿no? A nivel operativos, a nivel desenmascarar, bueno, Desbaratar una banda, romper una hizo banda mucho daño. que, claro, que ha sido un contexto histórico, y hoy vos sos parte de esa historia. ¿Lo tomás así o cómo convivís con esto que te tocó pasar?
Yo les voy a ser sincera, chicos. Yo tengo 3 hijos varones, ¿no? Ujú. Me he pasado la vida contándole los episodios de la madre cuando era policía. ¿Te preguntan mucho? Y no, siempre lo tomaron muy por ahí arriba, ¿no? Como natural. Bueno, fue Pepita policía. la pistolera, ¿no? Es una cosa. Sí. Y cuando se enteraron de todo este asunto, que salió hace 10 años atrás, Ujú. a la vista, y me nombraron en televisión en Buenos Aires, en un programa, y qué sé yo, compañeros míos de la policía, ahí cayeron en la cuenta quién era la mamá. Claro. ¿No? Y lo que había hecho. Y ahí caí yo también en la cuenta, porque para mí fue un hecho más. Claro. O sea, no, fue un procedimiento más. Yo al otro día me fui a trabajar como todos los días, siguió mi vida. Bueno, después, por razones de salud, ya te digo, con respecto al embarazo, Sí. después me fui de la policía. Pero para mí era una cosa muy Muy natural. muy natural, claro. El Es como cumplimiento que, del deber. ¿cuál es el día mejor de usted que hiciera un mejor reportaje o que decía, y a lo mejor hoy no lo tienen en cuenta y mañana sale a la luz Claro. cuál fue el día? Bueno, así me pasó a mí también con mi trabajo. Ujú. Liliana, ¿y en qué momento decidiste venirte acá a San Luis? No, mi esposo es policía también, Ujú. retirado, por supuesto, y en ese momento estaba en actividad y le dieron el pase para San Luis como jefe de la Policía Federal acá en San Luis. Y ahí se vinieron. Y ahí nos tuvimos que venir todos. Está bien. Hasta que se retiró, bueno, se fue. ¿Costó un poco el cambio, digo, el salir de la ciudad, en realidad, de estar ahí como en esto de procedimientos prácticamente todos los días, de tener, bueno, mucho trabajo, grandes casos, a venir a trabajar a quizá unos pagos más tranquilos? No, yo ya te digo, en ese momento, ya cuando nos vinimos acá, yo ya me había ido de la policía, Ajá. así que ya cuando tuve los chicos... Cambió la cosa. Claro, tuve que elegir entre la familia o la policía, y ya jugarme a correr los riesgos que corrí, Ujú. no, con los chicos no lo podía hacer. Seguro. Así que elegí mis hijos, mi familia, y bueno, me Está dediqué bien. a eso. Liliana, la última, y te liberamos agradeciendo el tiempo y la predisposición. ¿Tuviste contacto nuevamente con alguno de los del clan Puquio? ¿Después de este allanamiento? No, ¿Te los cruzaste en algún lugar, en tribunales, en algún lugar o no? No fui a tribunales, pero no lo llegué a ver a Fernández Laborda porque me había acusado que yo le había pegado, Claro. cosa que no es cierta. Ujú. Como no es cierto lo del culatazo tampoco, chico, Claro. por favor. Claro, claro. Porque le pegué un culatazo, no le pegué a nadie, he sido una santa como policía. Está muy bien. Fue la única vez, y después nosotros los suboficiales, yo era cabo, Ujú. no tenemos más contacto. Nosotros éramos personal de calle, trabajábamos en la brigada, como trabajábamos de civil, tratábamos de no levantar sospechas de Claro. nada para poder introducirnos, ¿no? El trabajo de inteligencia. Claro, pero al no seguir después, nosotros no escribíamos sumarios, no teníamos contacto con nadie, ni siquiera con los mismos familiares. Está bien. Está bien. Así que no, dejé de ver a todo el mundo y seguí con otra cosa. Es así. Liliana, queremos agradecerte por el tiempo y bueno, por compartir tu historia con nosotros. Y bueno, insisto con esto, sos parte de la historia nuestra, así que es hora de que lo asumas. Sí, no me cabe duda. Liliana, gracias. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes, chicos. Un Hasta la gusto. próxima, un placer.